En clase, en el instituto, para las asignaturas de inglés y asturiano, estamos trabajando sobre un libro de la escritora asturiana afincada en Nueva York, Paquita Suárez Coalla, titulado El día que nos llevaron al cine, en donde nos relata cómo fue su experiencia de ir al cine por primera vez en grado cerca de su Candamo natal, en los años 70. Mientras trabajábamos sobre el texto, vamos dándonos cuenta realmente de la importancia y potencia que tiene. No es solo una redacción más, no es otro aburrido texto que nos mandan de deberes. No son solo las palabras escritas en un papel. Es una historia sobre nuestra propia historia, algo que despierta en nosotros unas emociones y unos sentimientos en los que pocas veces reparamos. La primera vez que fuimos al cine, la emoción de aquella primera vez, en la que entramos en una sala y nos maravillamos con la historia que vivimos en ese sitio oscuro y con una pantalla enorme. Mucha gente puede pensar que para nuestra generación, nacidos en el siglo XXI, con televisiones, internet, móviles, pantallas en todos lados y el acceso infinito a contenidos audiovisuales, ir al cine por primera vez no nos podía sorprender, pero lo hizo, y mucho, quizás de manera distinta que a la que Paquita nos relata en su texto, pero la emoción seguramente fue la misma. Por eso nos paramos a pensar que si Paquita vivió esa experiencia en grado, en nuestro pueblo Arriondas también tuvo que pasar lo mismo, y nos empezamos a preguntar cómo sería ir al cine en aquella época, cómo lo vivieron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, de cuando ir al cine era más que ir a un centro comercial a ver el último estreno, de cuando el cine era toda una experiencia vital, de cuando, por raro que parezca, en Arriondas había cine. Para conocer la historia del cine en Arriondas debemos recorrer sus calles y buscar dónde se encontraban las salas, hoy día ya desaparecidas. Fran Rozada, cronista oficial de Parres, nos acompaña durante este viaje, mostrándonos dónde se ubicaron los cines y contándonos su historia y su vida. Estamos en la calle Ramón del Valle, aquí detrás está ahora la cafetería Kelsey, antes estuvo una exposición de muebles, anteriormente estuvo el cine Peña Santa, que en los primeros años se llamó Cine España, muy típico para un cine de posguerra. Tenía una escena bastante grande, un escenario bastante notable. Recuerdo el tipo de tapicería que tenían las paredes, que era muy guapo, por cierto, patio de butacas general. Entramos por este pasillo que hay aquí, este callejón que sigue existiendo, y había una persona siempre, igual en este cine que en el otro, vendiendo chucherías para los críos, que era muy típico. Íbamos a la cartelera a ver qué tipo de película ponían, pues, para quién era autorizada y para que nos diesen una idea los fotogramas que veíamos allí de lo que podíamos ver. Bueno, pues duró desde la guerra hasta el año 58. En el año 58 el ayuntamiento le impuso a Antonio Argüelles, le dijo, mire, este cine ya no reúne condiciones de sanidad para seguir funcionando. Usted tiene que trasladarse, edificar otro, lo que sea, pero si no, lo cerramos. Adquirió aquí unos terrenos para trasladar el cine. El caso es que el cine no se abrió hasta el año 61. El ayuntamiento le había impuesto también unas condiciones. Si usted no abre en los próximos 15 meses, tendrá que pagar una multa de tanto cada mes. Al final tuvo que pagar más de 38.000 pesetas de la época, que era bastante, porque no había conseguido abrir, no le había llegado la pantalla y tal. Tenía bastantes butacas, tenía unas 350 butacas, y los precios eran pues de 10 pesetas para unas butacas que se llamaban especiales. En la parte de adelante había otras localidades de 7 pesetas que eran para las butacas normales, y ya de 5, 6 pesetas, 5 normalmente, arriba en el general o gallinero que llamábamos. Había proyecciones los jueves, los sábados, los domingos. La proyección de los domingos por la tarde era para los niños, era una programación infantil, y después había a las 7 y a las 10 de la noche para mayores. Bueno, allí en la taquilla estaba Dulce, estaba Melina la acomodadora, estaba Manolo Junco, que era sacristán. Había una señora que precisamente era vecina nuestra en el barrio de la Sala. Ponía ahí unos cestos con caramelos, chucherías de todo tipo, avellanas, que no se podían comer en el cine, claro, lógicamente, pero tenía un puesto aquí, sentada aquí mismo en esta entrada. Ahí estaba vendiéndolos, venía con el cesto media hora antes. Avelina se llamaba también esta señora, era como un lujo. A ver, nuestros padres nos daban en aquella época una peseta para comprar una chocolatina de la Cibeles, y a comprar un helado ya era una cosa excepcional, eso
Bueno, para Santa Rita, para el Bollo, para Piragües ya compramos un helado. No sé por qué me impactó a mí un día que entramos y había un cartel que decía prohibido entrar a la sala en almadreñas. Y entonces a todos nos causase una sensación como de risa y tal, pero como siempre decimos madreñes o madreñas, y almadreñas, que es el nombre, claro, que aparece en el diccionario, pero así muy finolis, prohibido entrar en almadreñas a la sala. Fíjate tú, o sea, que la gente venía, la mayor parte venía en madreñes al cine. El cine era amplio, ¿eh? Ten en cuenta que había todo tipo de actos, o sea, cuando había alguna asamblea de tal, pues era en el cine. Cuando había mítines políticos, pero mítines, claro, estamos hablando del franquismo, eran mítines que venían los de la Falange a dar un míting en el cine, representaciones teatrales, cualquier acto así, un homenaje que había que hacer a alguien, era el cine, claro, no había ningún otro lugar cubierto. Pues aquí no estuvo mucho tiempo, estuvo como 15, 17 años solamente, desde el año 61 hasta que ya se convirtió en mueblería. El cine Peña Santa de la calle Ramón Menéndez Pidal había cerrado ya pasó a ser una mueblería, y entonces hubo unos años en las Riendas, casi una década, que no hubo cine. Y entonces se puso en marcha un cineclub. En el año 82, aquí en lo que era en la Plaza de Abastos, Masi Tereñes organizó una gran fiesta de Nochevieja para recaudar dinero para poner en marcha el cineclub. Era una especie de club cultural, no solamente de cine. Reunió a un grupo de jóvenes muy notable en las Riendas para aquellos años. Llegó a haber 300 asociados, que es una barbaridad. Tuvo un éxito tremendo. Con los 300 socios que tenía y eso que cobraban cuotas muy pequeñas, llegó a tener un superávit de 140.000 pesetas. Había sesiones martes, jueves y sábados y domingos. Había también una sesión infantil, como siempre, los domingos por la tarde. Bueno, fueron actividades muy plausibles porque surgieron del pueblo, pues eso, un cineclub con 300 socios en un pueblo como Arriondas fue un éxito tremendo, hasta que acabó también desapareciendo y dio paso al cine en la calle. En 1985, Miguel Ángel Aramburu, uno de los integrantes de la organización del Cineclub, le propone a Masi Tereñes la novedosa idea para la época de empezar a sacar las proyecciones al aire libre, en lo que él llamaría ciclo de cine en la calle. Aprovechando el tirón que tenía el Cineclub, pues quisieron empezar a hacer proyecciones por las noches en exterior, en la calle, aprovechando la zona de los patios de la escuela, detrás de la Plaza de Abastos, donde estaba la sede del Cineclub. La primera película que se proyectó fue Alien, el octavo pasajero, y por aquel entonces cobraban una entrada de 100 pesetes, que ese dinero era para sufragar los gastos de la propia proyección, como era el alquiler del proyector, del sonido y de la película. Y desde la primera edición fue un éxito rotundo. A la gente gustó mucho la idea de poder ir de noche a la calle a ver una película. Siempre se organizaba a finales de agosto, las últimas semanas de agosto, cuando habían pasado ya las fiestas de Bollo y Piragües, y la gente quería pues alguna actividad un poco más tranquila. Era una actividad muy curiosa porque, claro, era en la calle de una manera más un poco improvisada, ¿no? Se traían los bancos del parque para hacer así como el patio de butaques, se sentaba la gente también en las escaleras de la escuela, haciéndose un poco de gallinero, y como había una afluencia bastante alta de gente, no había sitio para todos, no había bancos para todos, ni escaleras, entonces la gente lo que hacía era traer su silla, su butaca, su tumbona de casa para ver la película. Aparte de traer comida, palomites, una masa patates o lo que sea para disfrutar ahí de la película entre todos. Desde que empezó la actividad siempre estábamos el verano pues esperando a que llegara esta época del ciclo de cine en la calle, porque era una actividad que gustaba mucho, que ibas a ver películas, porque antes no tenías acceso tan fácil a películas, al final era lo que tenías por la tele nada más. Siempre se pusieron películas de todo tipo de géneros, o sea, bien sean de comedia, de drama, de terror, o sea, y aparte de los últimos estrenos que se podían alquilar de aquella, siempre también se intentaba hacer una labor de cultura cinematográfica poniendo películas clásicas. A Miguel Ángel siempre gustaba decir la frase de contra la crisis cultura,
y él, como buen agitador cultural que se definía, siempre quiso hacer una labor culturizadora, ¿no? de traer la historia del cine también a la gente. Entonces siempre cae alguna película clásica, algo de Hitchcock, algo de John Ford, para que la gente pues tuviera un poco más de cultura cinematográfica, no solo con las últimas películas que se estrenaban o las películas así más taquilleras del momento. Esta actividad se hizo ininterrumpidamente hasta 2020, que por desgracia Miguel Ángel nos dejó, y yo había estado colaborando con él muchísimos años, no sé, desde el 2010, una cosa así. Yo siempre colaboré con él pues para el tema técnico, para poner el proyector, para el sonido, para buscar las películas y que teníamos que ir al videoclub a alquilarlas, a ver depende de qué programación hacíamos. Y a raíz de que él ya no está con nosotros para seguir con este ciclo, cogí yo las riendas y con la colaboración del ayuntamiento, obviamente, y continuamos haciendo este ciclo de cine. Sigue siendo una actividad que sigue gustando mucho porque a la gente sigue gustando esa tradición de ver el cine, ¿no? De bajar a la calle, a ver una película con los amigos, con la pareja o incluso en familia con los críos y demás. Aunque ya no podamos tener un cine para ver películas durante todo el año, todos los fines de semana, por lo menos tenemos una semana a finales de verano en donde podemos disfrutar de películas en pantalla grande para todos los públicos, sin coste alguno, en la calle, en la misma localización, actualmente en la Plaza García Dori, que estaba el Cineclub, manteniendo un poco esa tradición de esa actividad que hacía pioneros culturales como fue Maxi Tereñes o Miguel Ángel Aramburu, para que no cese de haber cultura en Arriondas y esa cultura llegue a todos y todos podamos disfrutar del cine. En el ayuntamiento nos recibe el alcalde Emilio García Longo para conversar sobre las iniciativas municipales que se llevan a cabo para mantener vivo el cine en el concejo, además de darnos pinceladas de sus recuerdos de aquellos desaparecidos cines de antaño. Ir al cine en unos años, además, en un tiempo en el que la oferta cultural era muy pequeña, estaba muy limitada, pues era toda una experiencia. Esa posibilidad que ofrecía tener un cine en cada pueblo, pues era una oportunidad que, como digo, desgraciadamente se perdió. El cine de los años 50, de los años 60, estaba muy condicionado por la censura, y las películas que se podían ver eran las que se podían ver, pero con todo y con eso es verdad que al ser, bueno, pues de las pocas opciones culturales a las que la gente tenía opción de poder vivir aquí, pues era toda una aventura. Es verdad que, bueno, cuando empezaron a poder ver películas en soportes, en plataformas, con otros medios tecnológicos, pues era más cómodo en el sentido de que tú podías ver una película o puedes ver una película cuando quieras, donde quieras. Personalmente creo que nada que ver eso con sentarte en una sala de cine y ver una película de cine. Por todo lo que envolvía, todo lo que rodeaba o lo que significaba ir al cine. Ir al cine era ya, además de ir a ver una película, pues era un ritual, ¿no? Todo lo que pasaba antes, durante la proyección de la película y después, ¿no? Y yo creo que de esa tradición que había de tener un cine aquí, de esa costumbre que tenía la gente de ir aquí al cine, pues nacieron algunas iniciativas muy importantes y que desde el ayuntamiento, bueno, pues queremos seguir manteniendo. Este ciclo de cine en la calle que hacemos todos los veranos es una apelación precisamente y enlaza con esa herencia cultural que teníamos de los años de la existencia del cine. Y también, bueno, pues ahora con la oportunidad, a través del convenio que tenemos con la Consejería de Cultura y con la Filmoteca, de traer nuevamente el cine a la Casa de Cultura, pues la posibilidad de que con una frecuencia
periódica también la gente pueda asistir a ver proyecciones de cine otra vez a la Casa de Cultura. Es una cosa que yo creo que desde las administraciones tenemos que cuidar y apostar por ello, ¿no? Por eso lo que estamos siempre intentando es que la gente pueda tener opción pues, a disfrutar de estos espectáculos, de cualquier manifestación artística sin tener que desplazarse. Creo que hay que acercar todo esto a los ciudadanos y además creo que pues es distinto pues, ver una película en una sala con gente, por lo que decía al principio, ¿no? Porque ya la propia cosa de ir al cine pues implica un antes y un después. Ya que no podemos, como digo, contar con esa sala, que además es verdad que las salas, aquellos cines de los años 60, de los años 70 y anteriores tenían un encanto especial porque, bueno, el diseño, la decoración, el entorno los hacía especiales, pero bueno, sí al menos, bueno, pues tener la opción esa de poder disfrutar del buen cine que se está haciendo ahora en estos momentos. Para muchos, los campamentos de verano fueron la oportunidad de ir por primera vez al cine. Gracias a iniciativas como las llevadas a cabo por la empresa de Tiempo Libre Fusión y a su coordinadora Aida Sánchez, quien acompañó e hizo posible que gran parte de nosotros viéramos por primera vez una película en la gran pantalla. Yo me crié en Cangas y los fines de semana íbamos al cine en Cangas. Los sábados a la sesión infantil y luego ya cuando éramos más mayores íbamos a la sesión de las 8. Entonces, claro, pensábamos siempre que los críos iban al cine, pero nos dimos cuenta que no iban, que no se iba casi al cine. Entonces, una de las cosas que se nos apetecía siempre era llevarlos. Era una de las actividades que hacíamos como fin de verano, en la última semana de agosto, y llegamos a llevar 150 niños al cine en un día. Y claro, era un poco locura, porque para muchos era la primera vez y claro, se asustaban los ruidos, la sala tan grande. Entonces era toda una experiencia, vaya. Había veces que teníamos que algún crío salir con ellos de la sesión porque entre la oscuridad, el ruido, había niños que no aguantaban la sesión completa y se asustaban, unos lloraban, incluso algunos se nos dormía, que también podía ser esa, y salían contentos y demás, y todos emocionados porque era como un acontecimiento ir al cine con el campamento. Salían felices porque habían visto pues eso, los Minions, las pelis, poder verlas por primera vez en una pantalla tan grande, se emocionaban. Es que ya no era solo ir al cine, porque los que a lo mejor sí iban más al cine nunca podían ir con sus amigos, porque cuando tú eres niño el cine depende de que te lleven tus padres. Entonces ir al cine con toda la pandilla de amigos que tienes era una de las actividades estrellas que había por el verano. Y ya no es solo el cine, ya es pasar el día en el centro comercial y pasar el día fuera de casa con comida, sesión de cine y demás. Sí, es diferente. Antes íbamos al cine todos los fines de semana y era una cosa que era asequible, que el cine, bueno, pues más o menos lo podías pagar, y ahora ya es como una actividad un poco más especial. Si pueden ir un día, pero que coincida las vacaciones de Navidad, un puente, no es una cosa para hacer de manera semanal, vaya. Para hablar de cine, charlamos con alguien que sabe de eso y mucho. El director de cine cabraliego afincado en Parres, Alberto Pardo, con sus vívidos recuerdos nos traslada a cómo eran esos cines en el entorno rural y cómo el encanto del séptimo arte se quedó grabado en nuestra memoria desde el momento de entrar por primera vez en una sala de cine, por muy grande o pequeña que sea. Hombre, mi primera experiencia como tal ya casi que son un paquete de primeras experiencias, ¿no? Porque ir al cine en Arenas de Cabrales, en un pueblo que era remoto de por sí, ¿no? Ya era fascinante. Es que vivíamos la tensión acumulada durante toda la semana pensando en que si nevaba el autobús de Mento no podría pasar y entonces no podrían llegar los rollos de la película, ¿no? Y nos quedaríamos con el live, ¿no? Porque estábamos toda la semana disfrutando las carteleras que había distribuidas por el pueblo, ¿no? Y estaban ahí con los carteles, y entonces ya estábamos disfrutando la película, ¿no? Durante toda la semana, pero siempre con el corazón en un puño, pensando, ¿y si nieva? ¿Y si no puede pasar el autobús? Por suerte, eso fueron las menos de las veces. Era muy curiosa, ¿no? La decoración, porque las butacas eran butacas todas de madera. Había la sala de butacas, que era, ya digo, para la gente mayor y
y para la gente como más seria, más eso, y los niños nos íbamos arriba, que eran ya bancos corridos, ¿no? Duros, había que aguantar, como la película fuera larga, salías de allí con un dolor de nalgas importante, te daban en casa 10 pesetas, 8, ¿no? Eran para la entrada, para la butaca. Entrabas en el cine y esas 2 pesetas restantes eran para comprar en el primer descansillo, según entrabas en el cine, había que subir unas escaleras, en el primer descansillo comprar las chucherías, de aquellos frascos todos de cristal con caramelos de anís, de menta, de coco, y luego ya entrabas en el cine, ¿no? Comparar esos cines con los de ahora es como comparar, es como hacer un viaje en el tiempo, irse a la peli que todos conocemos, que es Cinema Paradiso, ¿no? Que es lo más cercano a lo que nosotros vimos de pequeños. Todo lo que había allí está condensado ahí en Cinema Paradiso. Normalmente las películas que veíamos, los largometrajes, constaban de 3 rollos, ¿no? Había un proyector que era con unos carbones, ¿no? Y entonces los rollos tenían que cambiar. Se agotaba un rollo, y entre rollo y rollo, para cambiar, ¿no? Había una pausa obligada. Entonces se aprovechaba y se encendían las luces y la gente iba a comprar chucherías y al baño, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a veces íbamos muchos al baño y se cambiaba la película y había que urgir, o sea, había que darse prisa para volver, ¿no? Y se daban 3 timbrazos. Y claro, los timbrazos sonaba el timbre, 1, 2, 3, y a la tercera o te pillaba por las escaleras, te pillaban unas carreras y bueno, también formaba parte un poco de la historia del propio cine. Había una especie como no sé cómo decirlo, de liturgia del cine, ¿no? De llegar al cine y al final nos conocíamos todos y casi que cada uno ocupaba ya o tenía su sitio, ¿no? Nadie decía estaba reservado ni tenía el nombre, no, tú sabías que allí se sentaba fulanito, allí el vecino de las cortinas, en el otro el vecino de abajo, y bueno, había una especie como de aceptación de los sitios, ¿no? Los mayores, por decirlo de alguna manera, estaban abajo en el patio de butacas y los más jóvenes, los pequeñinos, estábamos arriba, en el gallinero. Y entonces, recuerdo cuando estábamos viendo películas del oeste, cuando atacaba el 7º de caballería, ¿no? En respuesta a esos indios salvajes que eran tremendos, ¿no? Pues el pataleo era impresionante, se contagiaba. Empezábamos los pequeños, pero los mayores estaban deseosos también de seguirnos la cuerda, ¿eh? Y atacábamos todos en tromba. Allí aquello sonaba la corneta y estábamos todos en un pataleo y no sé qué, y aquello era tremendo. Llegaba un momento que nosotros nos descolgábamos de lo que pasaba en el cine, estábamos todos celebrando lo que había pasado allí, aquello, y era una especie de climas, ¿no? Un climas general de toda la gente. El esperar con esa ilusión, con esa alegría, no sé, con esa ilusión, ¿no? El que llegara esa película, que te había creado unas expectativas, luego ver la propia película y todo lo que se generaba a su alrededor durante la película, y luego también, cuando acababan las películas, claro, nosotros si eran del oeste, pues salíamos muchas veces enfebrecidos, ¿no? Salíamos ahí ya y empezamos nosotros a jugar fuera o en casa o para todos los sitios, vamos, que la película tenía su continuidad en la propia vida nuestra. Luego había ahí en el terreno de las anécdotas hay muchas, porque el proyeccionista pues iba variando, ¿no? Iba gente de una edad, y luego se iban jubilando, llegaban gente más joven, y claro, también había sus escarceos amorosos en la propia sala de proyecciones. Y ocurrió alguna vez que eran 3 rollos y se alteraba el orden de los rollos por el fragor del calor que había intramuros de la sala de proyección, ¿no? Y alguna vez empezaba la película y al acabar el segundo rollo veíamos los títulos de crédito y nadie había entendido nada. Dice, pero ya se acabó, y encima no lo entendí, y luego venía el tercer rollo que decías tú, pero ¿cómo es esto? Otra vez, pero ya lo habían matado, ¿qué hace aquí otra vez vivo? Bueno, pues todo eso también forma parte de un poco de la historia de lo que era el cine en Arenas de Cabrales. Yo hablo del cine de Arenas de Cabrales, que fue el que viví en mi infancia, ¿no? Pero es que de aquella, recuerdo que había cine en Arenas de Cabrales, había cine en Beni Adonís, esto en la zona interior del suroriente, había 2 cines en Cangas de Onís, el Prat y el Colón, había cine en Arriondas, había cine en Sebares, creo que había cine también en Infiesto. Luego por la costa, pues en Llanes había cine, había 2 o 3 cines, en Posada de Llanes, en Ribadesella. Vamos, que el cine formaba parte de la geografía de lo que era la comarca del Oriente de Asturias. El cine con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Esa costumbre, esa tradición, esa fuerza cultural de decir, la gente del Oriente de Asturias tenía el acceso a ese tipo de cultura, al del cine, de una manera más cercana. Y ahora, sin embargo, que vivimos en el mundo de las pantallas,
que hay pantallas por todos los sitios y hay la posibilidad de ver películas o ver series o lo que sea, en cualquier momento cada uno lo tiene en su bolsillo, curiosamente ahora los cines los tenemos a 100 kilómetros de distancia. Y como no podía ser de otra manera, si indagamos en el cine parragués, debemos acordarnos de una figura mítica que participó del cine de aquella época desde dentro, dándole vida y siendo parte activa del mismo, la actriz y cantante nacida en Fíos, Lilian de Celis. Yo empecé en la radio, en la cadena SER, en Radio Madrid, con el maestro Indalecio Cisneros, que dirigía una orquesta de 18 músicos, y yo cantaba en directo todos los jueves con público, porque empezó con una fila de butacas, luego 2, luego 3, luego ya teatro lleno, en Radio Madrid, ¿no? En el estudio de Radio Madrid, que es un teatrito muy mono. Y entonces ahí empecé, y de ahí ya me fui a la película, y de la película al Teatro Albéniz, y de ahí hasta ahora. Yo no tenía ni idea de nada. Yo estaba cantando en una academia, Academia Monreal, estaba cantando, aprendiendo canciones, coplas nuestras, ¿no? Y entonces ahí pues fue el maestro Indalecio Cisneros buscando una voz que le recordara el timbre en un poco de falsete del principio de siglo de las cupletistas. Y me acertó conmigo, le gusté la forma de poder cantar y tal, y de ahí salió, no hubo otra más. Pero yo los leía porque no me podía aprender 4 canciones cada semana diferentes, ¿no? Entonces yo estaba cantando con la letra en la mano y el público, bueno, pues claro, ya lo sabía, no tenía problema, pero era divertido. Empecé ya con mi primera película de aquellos tiempos del cuplé, ya era... Hice antes una especie de medio en Los Claveles. Lo demás ya todo fue como profesional oficial. Que la radio me había dado la popularidad suficiente para que la gente fuera luego como había y como fue. Fue un espectáculo enorme el presentarme yo en el cine, que luego además me quedaba para hacer una tertulia con el público después de que pasaran la película. Y eso era... sigo haciéndolo, el que me quede después de pasar mi película para hablar con la gente. Y a veces eran increíbles las preguntas que te hacían, rarísimas, ¿no? A mí me gustaba, a mí me gustaba todo el entresijo de lo que era el cine, la cuestión de dirección, de ser mandada, vamos, de que si tenías un buen director te pasabas muy bien, si era menos asequible, pues lo pasabas un poquitín peor, pero vamos, bien, bien. Tengo buenos recuerdos del cine. Había mucho compañerismo, o sea, no había gente que destacara yo soy la estrella, yo soy la figura, ¿no? Era un ambiente muy bonito, muy bonito. Hoy va todo muy rápido. Y como va todo muy rápido, pues en las películas se ruedan más rápido, el ambiente es más rápido, o sea, hasta tienes poco tiempo para comer. Antes era más tranquilo todo, hombre, con la cuestión de que cada cosa tenía su época, ¿no? Pero ha ido encreciendo la cuestión de los nervios y el tener las cosas. Las que hacía era comedia normalmente, pero hice muchas historias de cuplé, hice películas de lo que era el cuplé. El cuplé es una música que pertenece a 1900, de 1900 a 1933 más o menos, y de ahí para arriba la época de la tonadilla, y de ahí para arriba lo que tenemos. Hice películas en Colombia, hice películas en Venezuela y en México. O sea, me recorrí todo Centro y Sudamérica entero y me lo pasé muy bien porque, a ver, aparte de trabajar, yo hice mucho turismo, porque si no, no ves nada más que el escenario y el hotel. Entonces a mí me gustaba, oye, la gente pagaba por ver lo que a mí me daban gratis. O sea, que yo no tenía que pagar ningún viaje, ni tenía que pagar nada, yo tenía la comida, el hotel, todo pagado. Entonces no lo iba a desaprovechar. Yo era turista, pero me pagaban encima, ¿no? O sea, donde menos he trabajado ha sido en mi tierra, en Asturias. Eso de decir no soy profeta en mi tierra es cierto, no soy profeta en mi tierra. Sí me gustaría que la gente supiera, porque hay muchos sitios donde voy y no saben que soy asturiana, lo digo yo, pero no lo saben y me da pena. Me da pena porque yo soy asturiana de verdad, y nací y vivo aquí y aquí tengo mi casa y para mí Asturias es muy importante. Es mi gente, es mi casa. Me sigue gustando más el teatro, ¿eh? Me sigue gustando más el directo.
el contacto directo con el público, la escena es mucho más importante. El cine es frío, es una pantalla, no, el público, el directo con la gente es magnífico. Me gusta más el teatro. El cine me gusta porque además es un medio muy importante de difusión, pero como gustarme me gusta el teatro más. Pero qué mejor manera de conocer cómo era el cine antes si no es hablando con nuestros mayores. Nos acercamos al Centro Polivalente de Recursos de Personas Mayores de Arriondas para escuchar y compartir experiencias con aquellos niños de hace 70 u 80 años, para que nos trasladen sus recuerdos y nos demos cuenta desde la sociedad tecnológica actual de lo diferente y apasionante que era ir al cine por aquel entonces y las historias que ahí se vivían. Yo me acuerdo que me llevaron mi padre y mi madre a Gallinero, porque para todos no había para pagar. Y víamos muchas de Tarzán. Y me llevaron mis padres con 6 años, porque en mi casa todavía no había televisión, en aquella época no éramos tan... Entonces lo primero que vi fue una pantalla inmensa y me asusté. Fui a ver a Cantinflas, no se me olvidará, a Mario Moreno Cantinflas, y lo pasé bomba. Pues yo me quedé, porque la película vi La que el viento se llevó, que duró 3 horas. 3 horas. Pero no había palomitas ni café, ni nada, ni carneros, no había nada. Yo tenía 17 años y era en Infiesto las series de primavera. Y mi padre era muy aficionado a las series. Él me anduvo por allí mirando y dice, vamos a ir al cine antes de ir para casa. Yo extrañóme mucho porque nunca había ido. Vivíamos a 12 kilómetros de Infiesto. Y bueno, yo pareció muy extraño, pero bueno, acepté. Y fuimos para allá. Y yo a mí causóme mucha impresión porque era un local muy grande y yo estaba asustada con tanto local. Y bueno, cogimos sitio y empezó la película. Aquello fue espantoso. De bien que me gustó. Sin novedad en el Alcázar. Una película que había sido de guerra. Pero yo a mí aquello gustóme una barbaridad. Yo nunca había visto cosa más maravillosa que aquel escenario, aquellos tribunas, Digo, bueno, que sabía yo lo que era, no, ni por televisión porque no la veía tampoco. Así que sé que lo pasé muy bien y que me gustó mucho. Y que después ya volví más veces. Yo acuérdome de que vi a Joselito, que fue la primera película que vi, y me encantó. Mira tú, que cuántos habrían salido antes. ¿Dónde fue? Aquí, donde Campo Amor, que era antes, donde ahora, la Ruta de los Vinos, ahí. Y después cerróse ahí y abrieron la donde el Apple, antes, donde la panificadora. Allí fui una vez nada más. Aquí no, íbamos algún fin de semana, después de regalar el ganado y todo eso, íbamos para abajo. Costaba 2 pesetes en butaca y 1 peseta en Gallinero, y íbamos todos para el Gallinero. Así que mira, 1 peseta. ¿Con quién ibas? Y yo primero con las amigas y después con el marido. Y siempre íbamos al Gallinero porque eran 2 pesetes los dos. Y si no eran 4 abajo, ¿dónde les había? La primera película que vi, yo acuerdo de lo primero que vi en aquella película, que me llamó mucho la atención y me empachó muchísimo aquello, fue el abrirse los desagües de Egipto. Eran pasados los cristianos, o los que fueran, les abrieron los desagües de eso y allá se fueron todos, venían los egipcios detrás de ellos y después que pasaron ellos cerraronse en la mar otra vez y allí se murieron todos. Y aquello para mí fue espectacular, que se abrieran los aguas allí, aquello para mí era especial, aquello fue muy grandísimo. Imagínate tú, con los años que tenía yo, pues en Europa, imagínate, aquello para mí fue grandioso. Éramos bastante pequeños,
Yo iba con una prima, vivía yo, por ejemplo, en la otra casa, y bajábamos al cine, mis papás de casa y como podíamos. Pero resulta que teníamos ahí, verás quién te voy a contar, por la madre que la conoce de este bar, el hermano, que era gordo, teníamos una rabia que no nos podía ver. Y cada vez que llegábamos a la puerta del cine venía por cigarro y quemábamos. Él, casi todo entrábamos, ¿eh? Era la prima mía era muy mala. Y entrábamos al cine y después, claro, cuando estábamos al cine, como bajábamos sin permiso, al trote cuando venía arriba, que bueno, pero muchas veces, de verdad. No íbamos al cine nada más que los fines de semana porque el resto de la semana no había cine. Era el domingo o día de fiesta. Entonces había mucha animación. Todo el mundo quería ir al cine para pasar el rato. Así que yo lo que recuerdo es pues mi niñez con otros críos de mi edad. Con muchos críos. Tendría 10 años. Fui con mi madrina que me llevó un regalo. Recuerdo que vi la película y me prestó el cine, que yo nunca lo había visto. Bajamos de la fiesta del pastor y fuimos al cine con un señor que llamaban el minero, que estaba de pensión en casa de una tía mía, y fuimos al cine. Lo que no me acuerdo es el título de la película. Estás allí esperando a que salga y todo aquello, y como estábamos allí, que te llevan de improviso, te llevan de improviso y pues estaba allí pues contenta, muy contenta. Yo la primera vez que fui al cine era pequeña, pero ya antes no había ido, tenía 5 años, pero no había ido antes porque me ponían películas en casa. Y ya llevaba un tiempo insistiendo a mis padres de que me llevaran, y después de un tiempo me llevaron, pero yo no sabía dónde iba. Fue una sorpresa y primero fue como un popurrí de emociones porque me sentí alegre porque fui. Luego de tanta alegría también me dio un poco de tristeza. También estar ahí en una sala tan oscura me dio un poco de miedo. Me acuerdo que le dije a mi madre que quería una tele así de grande en mi habitación. No me lo esperaba porque no, fue así un día de repente que me dijeron de ir y pues aproveché que nunca había ido ni yo ni mi prima y pues fuimos y nos estuvo bastante bien. Fue la abeja maya y pasé la primera vez, estuvo bastante bien, comí unas palomitas, tal, pues estuvo bien. Y yo cuando entré al cine no sabía lo que era y me quedé como muy en plan... ¿Te impresionó? Eso, porque yo dije que era muy grande la pantalla, porque en mi casa solo teníamos una tele muy pequeña, entonces yo dije que era enorme comparado con la tele de casa. Y cuando apagaron las luces, yo de pequeña tenía un miedo muy grande a la oscuridad y me puse a llorar, pero bueno, cuando empezó la película ya me tranquilicé. Bueno, mi primera vez fue en el campamento de verano Confusión. Tenía más o menos 7 años y fuimos a ver la tercera parte de Los Minions. Yo sentí ahí mucha alegría porque fue mi primera vez, pero también estaba nervioso porque no fui con mis padres. Y a ver, la posición del cine estaba chula y ya la película me gustó mucho. La impresión fue pues muy grande porque alegría, después cuando se apagaron las luces pues miedo porque no había estado así nunca, y luego ya cuando empezó la película pues lo típico, te ríes mucho con las escenas y bueno, fue muy divertido. Yo la primera vez que fui al cine fui con 5 años al parque principal a ver Cars, una película de estos dibujos animados. Cuando entré estaba todo muy oscuro y demás, pero de repente se encendió una pantalla enorme. O sea, la impresión que te da eso es como que pasa algo en la película y ya prácticamente que lo sientes, ¿no? Pero bueno, eso fue un momento muy especial para mí. Jamás volví a sentir una experiencia como sentí en ese momento.
al parque principal, cogemos el tren de las 8:15 que sale y pues ya que vamos a las 8 pasamos ahí toda la tarde y comemos allí y si nos pilla bien pues vemos una peli y volvemos en tren también. ¿Ya no hay cine por aquí? No, tienen que ir a Oviedo si quieren ver una película. Y hay que pagar líneas si no los llevan y después lo que cuesta allí y después algo que gasten ellos. Pasan para tarde. No, porque habíamos trabajado y daban que aquello como un premio. Ah, bueno. Claro. Mira, que vamos al cine el domingo. Y era como ir de fiesta, ¿no? Claro, sí. claro. Y parecióme algo completamente esperatino. Y bueno, me gustó mucho. Al terminar, ya fuimos a prisa a coger el autobús para volver para casa, porque había que volver luego, porque en casa estaba el ganado y demás que tenía que atender él. Y entonces ya no podíamos entretenernos mucho. Si ibas al cine, si empezaba a las 6 de la tarde, pues estabas un rato antes y luego un rato después, pero se acababa. Veías la película y todo el mundo a la calle. Y merendar tampoco, porque no había ni media onza ni una onza, nada. Merendar, un palo y a tornar una vaca. Así a carreras para casa otra vez. Y que merendar, ¿dónde lo había? Si íbamos al gallinero porque costaba una peseta, ¿dónde iba a haber para un bocadillo? Tenías lucas, un cacho torta o lo que te dieran para merendar o para cenar. Luego había distintos precios en el cine. Había lo que llamaban el gallinero y luego butacas. Y claro, pues según donde te quisieras sentar, pagabas. Una tabla, como decía allí, lo que era del arco del gallinero, y otra más atrás como una escalera. Y llenándose aquello, teníamos que arrimarnos por detrás del que estaba sentado para poder ver algo. Si te tocaba una de tiros, pues voy a ver la de tiros. Y te tocaba una de llorar, pues no ibas. Ay, yo sí. Pena era otra película, pues de pena, y no. Yo era vaquero, digo, ¡ay, otra! ¿Qué pasaba lo mismo? Y era yo un guajete y pasé, cagué. ¿Y por qué? Por el miedo que pasé, porque era en plan, no sé, vampiros, mucha sangre, mucha... ¡Oh, madre mía! Yo me muero si veo un Era gente joven, pero que era, vamos a ver, eran unas películas de terror de las de hace muchos años, que era un terror vasto, cabrón, feo, mal hecho. Entonces, lo pasabas mal. Y yo lo pasé mal viendo una película de esas, lo pasé mal. Y atiéndeme, y yo soñaba incluso después. Es que da mucha impresión porque cuando ves las figuras de la película, sea lo que sea, parecen como tan reales que los puedes tocar, que bueno, llama mucho la atención. Íbamos por la noche con mi suegra, que yo ya me había casado y había tenido vecinos, y mi suegra le gustaba mucho ir al cine y vivíamos enfrente unos de los otros. ¡Uri! ¿Vamos al cine? Digo, sí. Por ejemplo, tele, pues no es como, no todos teníamos televisión. Entonces lo más asequible que te dejaban con tu pandilla era ir al cine. Íbamos al cine y claro, cada uno poníase donde tocaba, en la butaca que tocaba. Si te tocaba adelante, pues adelante, si te tocaba atrás, atrás. Y así iban contando y contando y pasando y pasando. Y el que pasaba, pues, y contaba más, el que quedaba atrás contaba menos, y así. Pero lo pasábamos bomba y había acomodador que te iba con la linterna enseñándote tu taquilla. Abajo, con la butaca, una acomodadora, y para arriba era, ¿cómo se llama? Fermín, el de Lucerito. Era el que acomodaba el gallinero.
Y abajo Y- Abelina, la de la casina. Abelina, la de la casina. Tú hasta que se te La hermana esa que llamaban Pilarona, que se besara una pareja en la butaca, afuera. Enseguida iban con la linterna y tú y afuera. Los que no se guardaban en los... ¿Eh? ¿Qué me decías? ¿Cómo se llamaban aquellos? Era para dos o tres, no para dos. ¿Cómo se llamaban? Un palco. Un palco. Palco. ¿Había palcos? Sí. Y explícanos un Había poquitín. uno reservado. Y nosotros, por saber, siempre estamos esperando a ver quién llega. A ver qué sería. A ver quién llega. Claro. Siempre eran los mismos. Era igual. Siempre. A mí echaronme una vez. Echaronme una vez y sin tener por qué, Vaya, vaya. porque hubo un poco de folclore donde yo estaba sentado y cogí y dijo, desde aquí hasta allí, pum, 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 todos fuera. Y afuera del cine. Y entonces, entre ellos estaba yo, y yo no había hecho absolutamente nada. Entonces uno iba saliendo puerta afuera, llamóme y ven acá. Y dice, tú quédate ahí. Echó a todos los demás y abría la puerta del cine y dijo, no ven acá, tú quédate ahí. Y según salieron los otros, venga, tú tira para adentro, y tú ya sé yo que tú no eres liante ni eres mala persona y tú siéntate donde estabas y sigues viendo la película, que yo sé que tú no eres de la rondalla esta que anda por ahí armando follón. Antes de las películas se ponía un documental que se llamaba El Nodo. ¡Joder, que duraba el nodo aquel! Salía Franco de aquella. Ponía España al alcance, el mundo entero al alcance de todos los españoles. Donde viajaba, donde pescaba el salmón, y luego pues cachos de películas que iban a echar. Y eso era el nodo. De política más o menos. Lo que había mucho en el cine en aquella época con El Nodo era escenas de guerra, la guerra sobre Alemania y mucha guerra en los nodos. Y mucho falange, mucho ejército, muchas escenas de todo eso, ensalzando la situación. Sí. Tú te cuenta que a lo mejor en las películas no cabían todas en el mismo disco y entonces entre un disco y otro pues tenías 10 minutos de descanso. ¿Y qué hacíais en el descanso? Pues salir a echar un pituco fuera, salías un poco afuera, la parte de afuera del cine, echabas un cigarruco o salías y tomabas una Coca-Cola o cualquier cosa así. O cacahuetes, que fueran un puñadín así, Sí. no te daban mucho, no podías Tenías un tomar mucho descanso tampoco. allí y después otra vez sonaba un pituco, sonaba un pitupí para salir Vale, y después y otro tú para adentro. y para adentro y a ver la segunda parte de la película. Pero Y qué de bien hecho, nomás. si el tío que estaba dando la película era un tío que fuera un poco borde, poníate a lo mejor media película primero y después la otra media al final, o sea, no te enterabas la mayoría de las veces. Era un tipo que había por allí que era más malo que la madre que lo parió, y poníate la película en 3 veces. No se podía. La picaresca la llevabas tú contigo si tenías una mozuca y ya la tenías contigo. O sea, tampoco te tirabas de una parte para otra. Ya. A no ser que tuvieras por día un liubuco o tal y en el descanso te cambiaras con una chavaluda que te gustara o que ella te dejara ponerte con ella. Ya. Algo así siempre hubo, claro. Ya lo tenías de antes de empezar la película. Pero cuando la cosa se ponía un poco jodida, que estaba familia por medio, o había un poco de que no pudieras, pues aprovechabas los descansos para arrimarte un poco más, un poco menos, para lo que fuera. Tampoco era gran cosa, tampoco éramos unos Don Juanes, ni mucho menos. Ahora en plena calle y nadie os hace caso. Bueno, están besados, están ahí mirándose, están solándose, pues qué más da ya ellos. Eso antes estaba con unos tijeras bien grandes cortado todo. Ahí no había poder tu tía. Eso fue de la época de Franco ya.
¿Y Eso en fue qué consistía? Consistía en que Cortaban las censuraban la películas. película, si no era apta para menores o no era apta para mayores. Si tenía escenas un poco atrevidas, no era apta para menores. Y entonces no podías verla. Si no, Y lo cortaban. Y le cortaban, le quitaban trozos a las películas. Casi 40 años de franquismo, entonces las películas pasaban por una dura censura, lo mismo que los libros y todo tipo de espectáculos. Las películas estaban clasificadas como con el color blanco para una película para todos los públicos, apta sin ningún problema. Iba al color azul, que ya era como, bueno, ya tenía un poco más de... y había que controlar más. Después venía el color rosa, que ya era para mayores de 18, a ver, la mayoría de edad estaba considerada a los 21, y grana, y digo grana porque lo llamaban así, no la llamaban rojo, que era el que correspondería. Color rojo, peligro, a ver, esta película es muy peligrosa. Ya solamente decir la palabra rojo o roja ya sonaba un poco a demasiado izquierda, de tal forma que el color era grana. Grana ya era gravemente peligrosa. Y además 3R. 3R ya era mayores con reparos, como diciendo mayores, pero aunque tengas 18 años, cuidadín. Y ya una película calificada con un 4 a la puerta de la iglesia ya era gravemente peligrosa. Yo recuerdo perfectamente al cura de Arriondas, a don Manuel, decir en el altar, mientras daba la homilía durante la misa, este fin de semana se va a poner tal película, no sé, Gilda o Mogambo, o en el cine de Arriondas. No vayan porque es gravemente peligrosa. Y si van, saben que están cometiendo un pecado mortal y que tendrán que confesar después para venir a comulgar en la iglesia. Y la gente, vaya, lo tenía bastante en cuenta, ¿eh? Y hay alguien que fuese a una película 4 y ya estaba diciendo, uy, 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 que ir a ver allí. Pues normalmente eran películas del gordo y el flaco, películas mudas muchas veces. ¿Qué de malo pueden tener? Pues no sé, una señora que se sentase o que se subiese la falda y se le viese la rodilla, que ya era una cosa ya casi escandalosa. Entonces iban, el cura correspondiente, que primero ya había visto la película antes de ponerla a nosotros, cuando llegaba alguna escena de esas, hacía esta operación, ponía la mano por delante y desaparecía la imagen y todos no sabíamos lo que pasaba allí, imaginábamos pues, que se estaban dando un beso o alguna cosa. Bueno, pues no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de los años 60. El cine tuvo mucha importancia en la vida de jóvenes y niños de los años 50, 60, 70, porque era nuestra única distracción más importante y nos impactaba mucho. No digamos ya, pues eso, el cine en Oviedo ya, una película, cuando yo recuerdo que se anunciaba en la Nueva España, en el cine Principado se estrenan películas en Todao, con 2D, Todao, pantalla panorámica, con una anchura imponente, sonido estereofónico, pues es que como si te metieses allí en Lawrence de Arabia y estuvieses cruzando el desierto. Importante el cine en la vida de los españoles durante muchos, muchos años, que era la única diversión, pasada por censura, pero bueno, tampoco, en fin, no es como ahora, en aquel momento tú no te dabas cuenta, claro, tú la ves ahora y dices, pero bueno, pero era para tanto, bueno, pues era la moral que regía la sociedad española de aquellos años. Tras este recorrido por el cine en Arriondas y hablar con quienes fueron espectadores de sus salas, hemos visto cómo fue evolucionando la propia experiencia de ir al cine y cómo disfrutar de la emoción de ver una película. Ya sea sentado en un largo banco de madera en el gallinero de una vieja sala,
en la calle al oscurecer o en una tertulia en el Cineforum. Pero si algo hemos aprendido es que la emoción de ver cine es intemporal y no sabe de edades. La misma emoción que causaba hace décadas nos la sigue causando hoy en día. Ir al cine por primera vez, ver esa pantalla enorme que no te esperas, la oscuridad de la sala, el sonido, los olores, el ambiente y la emoción por ver qué historias nos contarán, siempre cautivará a quien pase por ello por primera vez. El cine es por tanto emoción, vida y sensaciones. Y así como en la primera proyección de la historia la gente se asustó creyendo que un tren iba a salir de la pantalla, todos seguiremos riendo, llorando, asustándonos, emocionándonos o sorprendiéndonos cuando vayamos por primera vez al cine, entendiendo así el porqué de la importancia de esa primera experiencia vital con la más grande de las artes, entendiendo la importancia del día que nos llevaron al cine.